Bien, les vuelvo a insistir, funciona siempre igual. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos simples, obviamente, y por ahí, digamos, como que repasamos el tema de las vistas oblicuas. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos un poquito más, y hoy nos vamos a establecer en el sistema de sección de corte, no encuentro quizá. Sección de corte, vamos a pensar en que acá tengo este objeto, que para que, digamos, si no lo ven en el espacio, pero se lo imaginen, es un cubo más un medio cubo. Si yo supusiese que lo tengo que hacer, digo, tengo un cubo más un medio cubo, lo junto, al ser coplanar esta cara, porque está en el mismo plano, no aparece la arista, y entonces tengo ese modelito que es esa especie de cuña o cubo más medio cubo, que está identificado en la proyección horizontal con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden a los puntos más significativos de ese objeto. Podría ponerle un montón de números más para otros puntos que aparecen ahí o que podría hacer aparecer, pero que no tienen importancia, son irrelevantes a la hora de tener que representarlo. Entonces, si yo tengo que hacer un corte, o sea, tengo que encontrar la sección de corte de un objeto, voy a decir que tengo dos o tres tipos de posibilidades. Básicamente, con tres me alcanzaría, que serían los cortes vertical, el corte horizontal, y un corte oblicuo que estaría representado como corte vertical, corte horizontal y corte oblicuo vertical. ¿Se entiende? Es lo mismo si lo asimilamos a las vistas. Vistas frontal, vista con proyección horizontal desde arriba y una vista oblicua desde acá. ¿Y qué diferencia habría entonces entre la sección de corte y la vista? Lo que les dije al principio, la ubicación del plano de proyección. Hasta ahora nosotros estuvimos jugando a que había un observador, que había un objeto y que había un plano de proyección donde ese objeto se representaba, si era frontal, en verdadera magnitud. Observador, objeto, plano de proyección. Siempre funcionaba así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que este plano de proyección ya no va a estar atrás del objeto, sino que va a estar en algún lugar del objeto. ¿Qué quiere decir? El plano de proyección que estaba atrás y que Monge bajó, ¿sí? Y que logramos tener la planta y la vista arriba con estas dos rayitas, ahora ya no vamos a tener la planta arriba con esas dos rayitas, sino que lo que vamos a tener arriba en el plano de proyección va a ser esto que acá viene señalado como línea y punto, y tiene que abarcar a todo el objeto y que tiene estos triangulitos como modo de indicar desde donde estoy mirando como observador, ¿sí?, al objeto que va a tener la sección de corte, o sea, el plano de proyección en este lugar, y que lo que va a quedar registrado en ese plano de proyección, ¿qué va a ser? Todo lo que haya acá, sin importarme lo que hay atrás y sin importarme lo que hay adelante. Solo voy a leer en esta proyección vertical, ya que este corte es así y vuelco, ¿sí?, voy a leer lo que está contenido en esa sección de corte, que lo vamos a interpretar de ahora en adelante por la posición del plano de proyección.
plano de proyección que se vuelca y lo puedo seguir en el sistema Monge, porque el corte no se, digamos, es una parte del sistema Monge. Planta, pista, corte. ¿Se entiende? Si el corte, en lugar de ser este corte vertical, fuese este corte vertical, ¿sí? ¿Dónde voy a dejar representada la sección de corte vertical? Atento a que en ese caso, como la flechita lo indica, el observador está ubicado acá y está mirando para ese lado. Lo voy a dejar en un plano que sea paralelo, que es el plano de proyección abatido, ¿no es cierto?, en esa cara. ¿Se entiende hasta ahí la posición del observador? Y el observador, estando colgado en el techo, ¿cómo va a estar mirando este objeto? En planta, lo está mirando desde arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago este corte horizontal y le pongo las flechitas para abajo, estoy indicando que el observador está acá arriba, está mirando hacia abajo, ¿sí? Y la proyección, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer en otra proyección horizontal donde me va a indicar cuál es la sección de corte. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguno que no haya entendido? Más o menos. Voy a seguir agregando cosas y lo van a ir entendiendo. Pero no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, se me va a venir. No importa. Sigamos. Entonces, la sección de corte, tanto en este caso horizontal como en este caso vertical, y como en este caso oblicuo, no frontal, fíjense que este es frontal, ¿por qué? Porque es paralelo la sección de corte a las direcciones principales del objeto. No nos olvidemos que las direcciones principales del objeto son esa y esta. Quiere decir que esto es paralelo a esto. Lo mismo que otra de las direcciones principales es esta horizontal, por lo tanto este corte es paralelo, ¿no es cierto?, a la tercera dirección principal del objeto, dado que tiene sus tres direcciones principales. ¿Está claro? Entonces, la conclusión, la primera que sacamos, es que para identificar una sección de corte vertical, un corte vertical, ¿dónde lo debería indicar su posición? En la planta, perfecto, o sea, en la proyección horizontal. Ahí hay un jueguito, digamos, si yo quiero un vertical, un corte vertical, ¿dónde lo marco? En el horizontal. Si quiero un corte horizontal, ¿dónde lo marco? En el vertical. ¿Por qué? Porque no podría no indicarlo si quiero saber, ¿no es cierto?, y leer algo desde arriba, cortar la tapa. ¿Cómo la corto? Horizontal. ¿Pero dónde marco la altura del corte? ¿Es lo mismo tenerla a esa altura que haberla puesto acá? Empiecen a razonar solos. Yo no llegué hasta ahí, se me ocurrió ahora preguntarles. ¿Es el mismo corte el 1 que el 2? No. ¿Qué va a ocurrir con la sección de corte? Por lo que ya me estoy imaginando en el espacio. ¿Qué va a pasar? La sección de corte, por ejemplo, del 2 con respecto al 1. Va a ser más grande el fenómeno. Y entonces empecemos a pensar en una torta. ¿Sí? Por ejemplo, redonda. Y que tiene media curvita para arriba, esas, las exquisitas que hacen, el dulce de leche en el medio. Cuando vos la cortás para sacar una porción triangular, ¿cómo estás cortando? Estás haciendo un corte que es vertical. Pero antes, ¿cómo la cortaste? Horizontalmente para sacar la tapa de arriba, meterle el dulce de leche y volverle a poner la tapa. ¿Se entiende? Y entonces así, fíjense, hasta les diría, aquellos que quieran el día de mañana hacerse chef o hacer repostería, tienen que empezar a pensar estas cosas, cómo las van a hacer. Fíjense que sirve para todo. Casi que no nos podemos apartar de la vida cotidiana si empezamos a pensar en esto todo el tiempo y lo tenemos muy metido en la cabeza, empezamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, pasa el colectivo por adelante mío cuando estoy en un semáforo y me imagino el colectivo sentado y cómo están, ¿no es cierto? Si lo corto adelante o después del pasillo, entonces, ¿qué veo? ¿Del asiento veo el pasillo? ¿Veo al conductor o no lo veo? Depende de dónde haya cortado. Y entonces cuando empiezo a pensar en todo eso, empiezo a internalizar esto,
Y ya es un lenguaje que casi es como el de hablar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se empieza a meter en la cabeza y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y sigamos entonces un poquito más adelante. Entonces dijimos, para un corte vertical señalo o señalizo en el horizontal y para un corte horizontal señalizo en el vertical. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la primera sección de corte? Y por ejemplo, podríamos hacer esta. No, voy a hacer la otra que es más fácil. Así empezamos de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a hacer esta sección de corte. ¿Sí? Estoy como observador parado acá, miro para allá, por lo tanto tengo rayos proyectantes que son perpendiculares al plano de proyección y que me van a dejar indicado una serie de elementos. Por ejemplo, este y este, que son puntos significativos del objeto. El objeto lo tengo adelante mío, como ustedes tenían la maqueta. Si quisieran, yo hasta les podría dibujar por acá una pequeña axonometría. ¿Se lo imaginan? Esto es así y este no existe. Yo estoy parado acá y estoy mirando. ¿Qué puntos me interesa? Este y en definitiva este. Y este. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber en vertical cómo es el objeto y por dónde la sección de corte le va a pasar. Entonces fíjense que si la sección de corte es esta y esta es la vista, ¿por dónde va a pasar la sección de corte? Por acá y por acá. Es como cortar, ¿sí? Con una cuchilla, con una guillotina, sacar todo lo que hay abajo y ver qué es lo que quedó. Entonces, ¿qué podría decir? Que este punto es este, que este punto es este y que este punto arriba es ese. ¿Sí? Ese tiene un coincidente abajo y un coincidente ¿en dónde? En sí mismo. ¿Por qué? Porque ya el corte me está indicando, cosa que en la planta todavía no lo sabía, que este punto 1 y 6, que es 1 coincidente con 6, tiene altura 0, está apoyado en el piso, y que este punto 2 tiene altura X, 20 centímetros, y que este punto 3, que es el de arriba, que es coincidente con el de atrás, hasta el 4, el 5 y el 6, es coincidente el 3 con el 4 y tiene esa altura, el 2 con el 5 y tiene esa altura, y el 1 con el 6 tiene altura 0. Dibujé exactamente la ubicación de todos los puntos por cuanto tengo claramente definido lo que sería el perímetro de ese objeto. ¿Qué tiene adentro cuando le hago la sección de corte y lo abro? Y bueno, si la sección de corte es esta y la cuchilla está cortando por ahí, voy a tener que el 5 o este punto con este punto se unen según esta diagonal. Que este punto es horizontal, estos dos puntos, y que esto es vertical. Entonces, ¿podría decir que esta es la sección o el perímetro de la sección de corte? Sin ninguna duda que sí. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para jorobar nada más? ¿Para cortar un pancito de jabón blanco, de lavar eso grande y cortarlo, qué sé yo? ¿Jorobarla a mi vieja y ir cortando la cosita? No. Sirve para analizar qué tengo adentro. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo esto lo representase así, como el corte vertical de esta figura, ¿qué estoy diciendo que tengo ahí adentro con ese grafismo? Que es macizo, ¿sí? Vale. Y si, por ejemplo, en lugar de eso le agrego esto y con el borrador me borro todo esto que tenía acá antes
Y por ahí las rayitas se están quedando nada más que acá. Estoy diciendo que es una especie de objeto vacío y que además, fíjense cómo el sistema Monge con las plantas y las vitas, cuando están en verdadera magnitud, me permiten fabricarlo, me permiten saber que esto de pronto es fósforo y que tiene 4,2, o que es una madera, que es un Fablac, o que vaya a saber qué es. Pero no solamente eso, de golpe yo puedo entender, y acá por ahí no lo dibujo porque es macizo, que acá adentro aparece en una de esas en vista un qué, por ejemplo un entrepiso con una escalera caracol, con una baranda, que si la estoy dibujando en vista es porque seguramente eso estaría ubicado después de la línea de corte, por ejemplo ahí. Entonces, fíjense, es importante el corte, ¿no? Porque ya me empieza a dar de una casa que yo la planteé o de un objeto que yo lo planteé como tal, visto desde arriba, ¿qué está pasando adentro? Una moto, el que dibuja. ¿De qué espesor es el caño que voy a hacer el cuadro de la moto? O el tanque que ahora lo dibujo, lo tuneo, muy lindo, ¿qué espesor tiene la chapa? ¿Cómo es el flotador? ¿Dónde está? El venteo, todo lo que necesito, ¿cómo lo puedo hacer? Ya no lo puedo hacer con una planta y una vista donde estoy viendo desde afuera. Y entonces tengo medidas, más o menos no, reales, pero del exterior. Tengo que empezar a tener un corte para saber cuáles son las medidas de la interioridad de un objeto. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, con eso logré hacer un corte vertical. Pero si es este otro que tenía acá, y entonces digo, bueno, estoy mirando desde acá, ¿qué veo? Si miro este objeto desde acá, como observador, paradito acá, ¿no es cierto? Estoy mirando para allá. Y veo esto. Ahora, este plano está en verdadera magnitud. Yo estoy mirando desde acá. No. ¿Por qué? Porque la vista o el corte me está indicando que es un plano oblicuo al plano de proyección. Por tanto, no está en verdadera magnitud. Por tanto, no puede ser un cuadrado. Porque la diagonal del cuadrado todos sabemos que es mayor al lado. ¿No es cierto? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna vez hicieron cuadrado con una diagonal? ¿Alguna vez alguno jugó en su casa en un papel cuadriculado hacer esto? Y después agarrar y decirlo bajo. Entonces esta diagonal es más que el lado del cuadrado. Por lo tanto, si la estoy mirando de frente y la tengo dibujada como un cuadrado, es porque no está en verdadera magnitud. ¿Está claro? Son cosas muy básicas, por ahí casi obvias, pero disculpen si se las digo, porque uno de creer que las sabe, las tiene escondidas ahí atrás en la cabeza y no las tiene todos los días y constantemente, cada vez que agarran un lápiz a flor de punta de lápiz. ¿Sí? Entonces, este no está en verdadera magnitud. No obstante, nosotros vamos a hacer el corte. Entonces nos vamos a parar acá, vamos a mirar, ¿y qué vamos a cortar? Vamos a cortar en este punto y en este punto la sección de corte, ¿no? La cuchilla. ¿Y cuáles son ese punto? Este abajo y arriba. Y arriba, estoy mirando de frente así, y arriba ese corte, esa cuchilla que cortó la torta, ¿dónde la cortó? ¿Por dónde la cortó? ¿Qué se les ocurre que podría hacer para poder saber cuál va a ser la sección de corte? Fíjense que ahora estoy hablando de un corte que va a estar pasando por acá.
desapareció. ¿Se lo imaginan sin dibujar cuando yo les digo, en esta figura que ya tengo la planta y la vista, o sea que yo la puedo imaginar, digo, vengo con la sierra, la paso y corto por ahí, ¿qué me va a quedar? Una cuña como troncada, podría decir alguien que trabaje con madera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y esta altura cuál es? Pues yo estoy mirando adelante, la corto y fíjense que si yo cortase más atrás, esta sería más grande todavía. Lo mismo que nos pasaba ahí. ¿Cómo voy a saber cuál es esta altura que tengo que tener acá para saber qué es sección de corte y qué me queda atrás de la sección de corte? ¿Cómo? Mirando la vista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sistema es? De representación por proyecciones, ¿sí? Entonces, fíjense, es verdad que si yo pienso en un rayo perpendicular al plano, levanto, este va a ser este corte que acá lo tengo mirando para allá, sería el corte mirando para ese lado de perfil, y por lo tanto lo tengo en verdadera magnitud, y por lo tanto si lo mido, vengo, lo paso, y entonces sé que este que queda acá representado va a ser la sección de corte que acabo de representar. Sí. ¿Y esto que me quedó acá atrás, cómo queda? Como vista, porque lo único que hice es saqué lo que está delante, represento como corte la sección de corte, que es donde está ubicado el plano de proyección, y queda, ¿no es cierto?, el resto, o sea, todo esto que hay acá atrás queda en vista. ¿Esa vista que quedó ahí atrás está en verdadera magnitud? No, porque sigue estando oblicua. ¿El corte está en verdadera magnitud? Sí. ¿Por qué? Porque la sección de corte es paralela al plano de proyección. ¿Entienden? Es siempre lo mismo. El tema es encontrarle la vuelta y relacionar todos estos conceptos así, que no son difíciles, como una sola cosa, porque todos funcionan juntos. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer lo único que nos estaría faltando, que es la proyección horizontal, porque hasta ahora hicimos los dos verticales, de un lado y del otro.